Hoy vamos a analizar un programa, una serie de códigos para ver cómo funciona el ciclo if. Recuerden que el ciclo if lo que nos va a hacer, ¿verdad? Vamos a repuntear aquí donde, recuerden que teníamos en el caso del ciclo if, que el ciclo if lo que lo representábamos era a través de un rombo, claro, bonito, no así de feo. Y entonces que nosotros íbamos a hacer una interrogante y íbamos a tener dos posibilidades, una sí y una no. Por ahora vamos a trabajar solo con el sí, porque el no puede darse de dos formas. Uno, simple y sencillamente no hacemos nada, o una segunda posibilidad donde usamos la palabra else, se escribe else, y abrimos llaves, ponemos un cuerpo del programa y cerramos llaves. Este else lo que nos representa es el no del if, pero hoy vamos a trabajar solo con la condición de sí, que es muy útil, y entonces vamos a suponer que cuando es no, simple y sencillamente lo que hacemos es seguir recto y no hacemos absolutamente nada, o sea, nos brincamos al if, nos brincaríamos al if. Acá tenemos el programa, vamos a ir viendo esto, estudiando un programa. Entonces tenemos aquí nuestro encabezado, como siempre. Yo esta vez lo enmarco como slash, donde dice programa para el ciclo if. Recuerden que lo podíamos hacer también con slash asterisco y lo cerrábamos con asterisco slash, ¿verdad? Pero como solo voy a poner una frase, prácticamente una oración, entonces mi encabezado del programa va a ser solo slash programa para el ciclo if. Ok, aquí vemos de que vamos a iniciar con el ciclo void setup. Abrimos llaves, y ¿qué vamos a hacer en el void setup? Hasta ahora nosotros lo que vamos a hacer es definir si los pines van a ser salida o entrada, y si vamos a usar el monitor serial, que era el que nos permitía observar cosas en la pantalla, mensajes. Entonces en la configuración del monitor serial también la vamos a hacer acá en el void setup. Entonces en este caso yo quiero usar la patilla 7, el pin 6 y el pin 5, o sea, estos tres pines los quiero utilizar como entrada, ¿verdad? Como entrada. Y estas entradas, además, recuerden que son digitales, ¿verdad? Son entradas digitales. Esto porque hay que recordar que en el caso de las entradas digitales solo pueden tomar el valor de 0 o solo pueden tomar el valor de 1. Entonces tenemos que recordarnos de eso. Entonces, en mi caso voy a usar el pin 7, 6 y 5 como entradas. ¿A través de qué? De este interruptor, a través de este interruptor, del interruptor que está a la par y de este pulsador. En el caso del ejemplo que vamos a trabajar hoy, solo vamos a usar la entrada 6, 7 y 6. Entonces, en este caso, cuando yo acciono este interruptor para acá, estoy poniendo a esta entrada en 1, y si yo lo mantengo accionado hacia la izquierda, entonces lo tengo en 0. Entonces, a partir de ahí, en el void setup, recuerden que nosotros debemos comentar cada línea, pero esto es otro truquillo que nos permite escribir menos y que el programa quede documentado, que es que, por ejemplo, yo aquí pongo, como va a ser una línea de comentario, lo abro con el slash y pongo declaramos pines de entrada. Entonces quiere decir que lo que yo estoy haciendo a partir de aquí es declarar pines de entrada, y así no tengo que ir comentando línea por línea. ¿Cómo declarábamos pines de entrada? Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero aquí se vale repetir mucho. Entonces lo declaramos con la función pinMode, con la M mayúscula, abro paréntesis, voy a poner el número del pin, que en este caso es el 7, coma, y en mayúscula voy a escribir input, que es entrada de English, ¿verdad? Entonces input, igual en este caso tengo el pin 6, que de qué lo queríamos, de entrada. Entonces igual pinMode, y lo declaro como una entrada. En este caso estoy aprovechando y en el mismo programa lo declaré el pin 5 también como entrada. Eso lo vamos a utilizar luego en otros ejemplos, pero por ahora recuerden que solo vamos a trabajar con las entradas 7 y 6, y que aquí están declaradas como entrada. Una vez que ya yo declaré las entradas, entonces lo que digo es, con otra oración, declaramos pines de salida. Quiere decir que a partir de aquí yo lo que estoy declarando son pines como salida, y lo escribo solo una vez. Entonces ahora sí, aquí pinMode,
porque usamos la misma palabra clave, ¿verdad?, para declarar pines como entrada o salida. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la salida yo voy a usar la palabra output, ¿verdad? Usamos la palabra output, todo escrito en mayúscula, ¿verdad? Todo escrito en mayúscula, entre paréntesis también el pin de salida, y entonces tenemos aquí la salida, la palabra salida. Esto nos permite configurar entonces me permite configurar la salida como los pines como entrada o salida. Muy bien, continuemos. Una vez que ya hemos declarado nuestros pines como entrada y como salida, entonces todavía nos queda algo que hacer, porque en realidad yo voy a utilizar el monitor serial. Como voy a utilizar el monitor serial, entonces tenemos que activar al monitor serial. ¿Cómo hacíamos eso? Con la palabra clave serial begin, ¿verdad? S mayúscula, hay un punto ahí en medio, entonces es serial.begin, y entre paréntesis, ¿qué poníamos nosotros? La velocidad, ¿verdad? Poníamos la velocidad del puerto serial, o con qué velocidad se va a comunicar. Recuerden que estos son bits por segundo, serían bits por segundo. Algo muy importante. Entonces, de esta forma, nosotros entonces tendríamos en este programa configurado nuestro voice setup, recordándonos que tengo que abrirlo con llaves y tengo que cerrarlo con llave, y todo lo que esté en medio de esas llaves, ¿qué va a ser? Va a ser el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo ¿de quién? Del ciclo voice setup, o va a ser todo el programa del ciclo voice setup. Una vez que ya yo, en este caso, configuré los pines que voy a utilizar como entrada, como salida, y como voy a usar el monitor serial, configuré el monitor serial, entonces ya yo tendría listo todo el voice setup, todo el voice setup. Aquí, entonces, ahora que ya yo tengo el voice setup, puedo pasar a configurar, repito, puedo pasar a configurar mi void loop. Entonces, en este caso, para el void loop, recordémonos que aquí está la función void loop, va entre paréntesis, ¿verdad? Y abro con llave. Una vez que yo abro con llave, empiezo a poner el programa. Ahora, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Dijimos que teníamos declarado este pin y este pin como entradas, ¿verdad? Como entradas. Entonces, de nuevo vamos a repetir algo muy importante. Cuando nosotros declaramos un pin como entrada, esta parte lo hacemos en el voice setup, pero en realidad en el void loop es donde nosotros vamos a poder desarrollar el código para poder leer lo que está aquí presente. Recuerden que cuando un pin es de entrada, yo lo que hago es leer el pin, y cuando estos pines que están aquí, que yo los declaré de salida, entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir, ¿verdad? Escribir datos. Entonces, si el pin es de entrada, yo leo datos. Si el pin es de salida, yo escribo datos. Entonces, ¿qué pasa acá? Para poder leer un dato, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, declarar una variable, ¿verdad? Una variable. Ok, tengo que declarar una variable. Esta variable, ¿cómo la declaramos? Poniendo adelante el tipo de variable que va a ser. En este caso, vamos a usar la variable int. Repito, vamos a usar la variable int. Entonces, partiendo de ese hecho, ¿por qué tenemos que hacer esto? Ok, recuerden, aquí yo voy a declarar una variable de tipo entera con int. Después de eso, vengo y le voy a dar nombre a esa variable. Esa variable se va a llamar ctpss, en mi caso, y voy a decir que es igual a ¿qué? A la palabra clave que me va a poder permitir leer el dato que yo tengo aquí.
aquí nosotros tenemos un dato. Entonces yo necesito leer ese dato para que este microprocesador tome alguna decisión, en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo leo el valor que está aquí? Con la palabra clave digital read, ¿verdad? Digital read, entre paréntesis, el pin que yo quiero leer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Realmente, recuérdense que yo lo que hago es, voy a leer lo que está en el pin 7 y lo voy a guardar en una posición de memoria que llamé CTPSS. Recuerden que allá en la memoria había un montón de cajitas y una de estas cajitas ahora se llama CTPSS. Y entonces en esa cajita que se llama CTPSS, que acepta solo datos enteros, porque yo le estoy declarando aquí a través de esta sentencia IN, entonces ahí con digital read yo leo el valor que está en el pin 7, que ya dijimos que solo puede ser 0 o solo puede ser 1. ¿Por qué solo puede ser 0 o solo puede ser 1? Porque estas entradas son digitales, ¿verdad? Entonces, como estas entradas son digitales, entonces aquí este digital read 7 solo puede tener un 0 o un 1. O sea, este 0 o este 1 es lo que se va a ir a guardar a esta posición de memoria que yo llamé CTPSS. Una vez que ya haya hecho eso, entonces ya ese dato se va a quedar ahí guardado hasta que yo haga algo con ese dato o lo vuelva a leer de nuevo. Entonces, después como voy a usar la patilla 6 también, entonces tengo que crear una variable para guardar los valores que yo voy a leer en la patilla número 6. Entonces, para hacer eso, voy a declarar una variable que le llamé indus. Esa variable se llama in, o sea, es de carácter entero, perdón, y la voy a hacer igual a lo que yo voy a leer en el pin 6. Quiere decir que el dato que yo meto en el pin 6, que es a través de este interruptor, lo voy a leer y lo voy a guardar en una posición de memoria que voy a llamar indus, y que también solo acepta datos enteros. Por último, como yo tengo aquí la entrada 5 y en el void, recordémonos que esta entrada 5, aunque no la voy a usar ahora directamente, sí la había declarado aquí. Recuerden que yo la declaré aquí como entrada. Entonces aprovechemos la situación para declararla aquí como una variable que voy a llamar Sebas, igual entera, y ahí es donde voy a guardar el valor que yo lea en este pin número 5. Ok, eso es lo primero que tenemos que hacer cuando yo quiero leer entradas. ¿Y dónde hacemos eso? En la función void loop. Entonces, leer pines de entrada. Entonces, con estas tres instrucciones lo que estoy haciendo es, con estas tres líneas de código, perdón, lo que estoy haciendo es leyendo lo que hay. Con esta leo lo que hay en entrada 7, con esta leo lo que hay en entrada 6 y con esta leo lo que hay en la entrada número 5. Y lo guardo en donde, en esta variable que llamé CTPSS, en esta variable que llamé indus y en esta variable que llamé Sebas. Una vez que ya yo hice eso, en este caso, ojo, esto es un programa particular, ¿verdad? Estamos hablando para el programa que yo quiero hacer. Entonces, una vez que ya yo hice eso, entonces voy a declarar el ciclo if. Ok, vean ustedes algo muy importante. Vamos a ver hoy tres diferentes cosas que puedo hacer con un if. El primero que voy a hacer es que voy a declarar un ciclo if para la opción igual. Recuerden que en el caso de igual yo voy a tener que poner igual igual. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí en el if, aquí en mi ciclo if, lo que voy a preguntar es que si algo es igual a algo. O sea, en pocas palabras, recuerden que el ciclo if lo representaba yo con un rombo. Recuerden que este rombo a nivel de programación es esto, ¿verdad? Donde yo voy a escribir if, ¿verdad? If, abro paréntesis, aquí pongo la variable y después, o mentiras, en este caso, perdón, la condición, no la variable. Entre paréntesis, lo que va en la condición, o sea, ¿qué es la condición? La condición es la pregunta que yo voy a hacer aquí. Entonces, en este caso, el primer ejemplo que vamos a desarrollar es para cuando yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿es A
igual a B. Recuerden que en el diagrama de flujo yo lo voy a poner solo como igual, pero a nivel de programación yo lo tengo que poner como igual, ¿verdad? Porque si no, no me sirve. Eso solo aquí dentro del ciclo if. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Fíjense ustedes, declaro abro el ciclo if, abro paréntesis y voy a poner la condición. Recuerden que todo ciclo if, una vez que yo escriba la condición, tiene que abrirse unas llaves. Entonces, abro llaves. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo if, abro paréntesis, la condición que yo estoy preguntando en este momento es si la variable ctpss es igual a 1. Repito, la condición que estoy preguntando es si la variable ctpss es igual a 1. Entonces, si esa variable es igual a 1, yo quiero que haga esto que está aquí. Vean que aquí ya yo cierro el if con esta llave que está aquí. Aquí hay una llave cerrada, aquí hay una llave abierta. Entonces, todo lo que queda en medio de estas llaves va a ser lo que yo quiero que se realice si se cumple esta condición. Entonces, en este caso, la condición es ctpss es igual a 1. Ok, eso es cierto, si es igual a 1. Entonces yo lo que quiero que haga primero es serial print, o sea que me imprima. Recuerden que serial print era para imprimir, ya lo habíamos visto, pero repasémoslo. Se escribe con S mayúscula, serial.print, y se agrega al final ln. Si yo quito este ln, entonces la impresión va a ir de izquierda a derecha. Y si yo pongo el ln, la impresión va a ir de arriba a abajo. Entonces eso es lo que me hace esa función ahí. Print me imprime. Lo que pasa es que si yo lo pongo sin este ln final, va a imprimir de izquierda a derecha, y si yo le pongo ln, de arriba hacia abajo. Entonces eso es lo que haría, o lo que está haciendo ahí precisamente esta línea de código. Serial print, abro paréntesis y entre comillas yo pongo lo que quiero que se imprima. ¿Dónde se va a imprimir esto? Esto se va a imprimir en el monitor serial. Se va a imprimir en el monitor serial. Por eso nosotros anteriormente en el void setup programamos el monitor serial, o sea, lo habilitamos a través de la palabra begin, serial.begin. Recuerden que eso lo que hacía era despertar, activar al monitor serial, y le fijé una velocidad de 9600 bits por segundo. Entonces, si se cumple la condición de que ctpss es igual a 1, entonces 1, o lo primero que hace es imprimir la palabra hola en el monitor serial. Una vez escrita la palabra hola en el monitor serial, nos vamos a esperar un segundo. ¿Por qué un segundo? Porque ya nosotros vimos que para esperarse o para un retardo, yo lo que uso es el comando delay, entre paréntesis y un número, y que este número que está aquí está en milisegundos. Entonces, 1000 milisegundos es un segundo. Una vez que ya haya hecho esas dos cosas, o sea, imprimir la palabra hola y esperarme un segundo, inmediatamente con el comando digital write. ¿Para qué era digital write? Exactamente, es que como estas tres son salidas, recuerden que estas son salidas, entonces yo en las salidas puedo escribir, ¿verdad? Puedo escribir. Entonces, si yo escribo en la salida, para escribir en una salida, lo que necesitábamos usar, que era el comando digital write. Entonces, una vez que yo tenga eso, entonces yo digo aquí espero un segundo, y entonces voy a escribir en el pin 13 un 1. Recuerden, high o 1. Como estas salidas son digitales, aquí también yo solo puedo escribirles un 1, un 0 o un 1. Recuerden que el 0 era con la palabra clave low en mayúscula, mientras que el 1 es la palabra high, ¿verdad? En mayúscula. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es, escribo en el pin 13 un 1, espero otro segundo y escribo en el pin 13 un 0, lo ven aquí con low, y por último cierro el if. Entonces, resumiendo, ¿qué debería hacerse si se cumple
que la variable CTPSS es igual a 1 es que me imprima la palabra hola, se espere un segundo, me ponga en alto el pin 13, o sea aquí en este pin que es el 13 poner un 1, esperar un segundo, después tomar en el pin 13 y quitar este 1 y poner un 0, y por último cerrar el ciclo if. Como yo solo estoy usando la parte positiva, repito, como solo estoy usando la parte positiva, entonces ya no voy a hacer nada, entonces cierro el ciclo void loop. ¿Cómo cerrar el ciclo void loop? Esta llave es para cerrar el ciclo void loop. ¿Por qué? Porque aquí lo abrí con una llave. Entonces el ciclo void loop va a ir entre llaves, ¿verdad? Igual que el setup o igual que el if, porque aquí yo abrí con una llave y estoy terminándolo aquí con otra llave. Si yo no pongo esa llave, pues a la hora de ejecutar el código, el programa me va a dar error. Vean que para probar que nos está funcionando, nosotros vamos a ver en el monitor serial la palabra hola. Y después, fíjense aquí que yo tengo un LED de color azul. Este LED, ya como lo habíamos discutido, está protegido por una resistencia que suele ser de 220 ohmios. Y entonces, esto que está aquí, repito, esto que está aquí, si el pin 13, como el LED está conectado al pin 13, si el pin 13 se pone en 1, recuérdense que un 1 era equivalente a 5 voltios de corriente directa. Como estoy encendiendo el puerto, también enciendo el LED. O sea, cuando yo activo el pin 13, aquí lo que hago es encender este LED, y cuando pongo en bajo el pin 13, lo que hago es apagar este LED. Entonces, el programa, si la condición de que CTPSS es igual a 1 se cumple, entonces en el monitor serial me imprime hola. Y acá debemos ver el LED que está conectado a la patilla 13, lo que será lo mismo, este LED azul, encenderse y apagarse con una diferencia de un segundo. Pasa una vez, hace eso y listo. Recuerde que el void loop se va a ciclar porque es un lazo, ¿verdad? Loop. Entonces él vuelve a venir aquí, vuelve a leer el pin 7. Si el pin 7 está en 1, pasa, hace el ciclo, vuelve a venir. Si el pin 7 está en 1, vuelve a hacer el ciclo. Pregunta, ¿el pin 7 está en 0? Entonces ya no se cumple el if. Entonces esto lo ignora y ya no haría nada. O sea, en el puerto serial no debería aparecer nada y este LED no debería encenderse y apagarse. Muy bien, entonces vamos a ver si eso es cierto. ¿Cómo vamos a ver eso? Yéndonos a nuestro simulador. Ya yo aquí lo tengo, aquí tengo el programita. Si ustedes ven, tengo aquí la parte de void loop, el void setup, perdón, donde de nuevo configuro los pines 7, 6 y 5 como salida, 13, 12 como entrada, 7, 6 y 5 como entrada, 13 y 12 como salida, y además configuro al despierto activo al puerto serial y le configuro una velocidad de 9600 bits por segundo. Y en esta otra parte, aquí lo que tenemos es nuestro void loop. En esta primera parte voy a ir leyendo las entradas para ver si son 1 o 0, y después declaro mi ciclo if que está acá. Igual, ¿verdad? Imprime la palabra hola, prende el LED que está en la patilla 13, lo apaga y ahí seguirá haciendo eso. Entonces, cuando yo active el simulador, el resultado de eso va a ser que este LED debe parpadear, y acá en el monitor serial que estoy activando debería aparecer la palabra hola, ¿verdad? Entonces vamos a activar nuestro simulador y entonces vemos aquí, ni se enciende el LED y tampoco aparece la palabra hola. ¿Por qué? Porque recuérdense que para que eso ocurra, ¿qué era lo que tenía que ocurrir? Recuerden, aquí en la palabra, aquí la palabra hola debería estarse mostrando aquí de arriba hacia abajo, porque yo le tengo print ln aquí en el monitor serial, y este LED debería estar encendiendo y apagando. ¿Por qué no ocurre eso? Porque precisamente ahora que estoy activando la simulación, en este interruptor que tenemos aquí, yo lo que tengo es un 0, ¿lo ven? En este interruptor, el interruptor está hacia la izquierda, y nosotros dimos que hacia la izquierda era 0, hacia la derecha era 1. Entonces, para que aquí aparezca hola y para que este LED se encienda y se apague, yo debo accionar ese interruptor hacia la derecha para ponerlo en 1. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo vengo acá y giro activo el interruptor. Lo voy a poner en 1, se puso en 1 y vean aquí. Entonces apareció la palabra hola, parpadea el LED, aparece la palabra hola, enciende y apaga el LED, aparece la palabra hola,
enciende y apaga el LED. Voy a detener un momentito la simulación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si ustedes lo ven, entonces es cierto, ¿verdad? Aquí está la palabra hola. Mientras yo tuve este interruptor en 1, entonces, ¿qué pasó? Que esta condición se cumplió. O sea, la condición de CTPSS es igual a 1 se cumplió. Por lo tanto, debe estar apareciendo aquí la palabra hola y con esta otra parte de código debe de estar parpadeando el LED. Entonces, volvamos a verlo. Activo de nuevo la simulación. Mi interruptor está en 0. Lo voy a poner en 1. Y entonces sí ya comienza a aparecer la palabra hola y a parpadear mi LED. ¿Por qué parpadear? Pues yo le dije, enciendas, espere un segundo, apáguese. Enciendas, espere un segundo y apáguese. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo el LED se enciende y se apaga y la palabra hola sigue apareciendo. Voy a borrar el monitor serial y vemos que aquí ahora, en el momento que yo desconecte, repito, en el momento que yo desconecte el interruptor, o más bien lo ponga en 0, o sea, hacia la izquierda, entonces fíjense que ya no va a ocurrir más eso, ¿verdad? En este caso ya el LED no está prendiendo y apagando, ni se está imprimiendo en el monitor serial la palabra hola. Esas dos cosas ocurren, ¿por qué? Porque resulta que entonces aquí tenemos que la condición que yo tengo acá, la condición no se está cumpliendo. Repito, la condición no se está cumpliendo. No se está cumpliendo la condición. Entonces resulta que él deja de funcionar, entonces el ciclo if. El ciclo if ya no funciona. Entonces, con respecto a ese asuntillo, entonces tenemos ahí que el deja de funcionar entonces el ciclo. Entonces quiere decir que el ciclo sí funciona, ¿verdad? Tenemos ahí, voy a detener la simulación, ya no tenía. Entonces resulta que podemos ver de que es cierto, o sea, este ciclo nos funciona en términos de que estamos cumpliendo una igualdad. Estamos cumpliendo una igualdad. O sea, si se cumple la igualdad, entonces se ejecuta el ciclo if. Muy bien, ahora vamos a ver otra cosita. Entonces, vamos a regresarnos a nuestra presentación. Entonces, acá, fíjense que acá en la presentación yo estaba estudiando un ciclo if para cuando la condición sea una igualdad. Pero ¿qué pasa si yo quiero otra cosa? O sea, ¿qué pasa si yo quiero otra cosa? Entonces, veamos en este caso aquí esto. Esto es exactamente lo mismo, pero ¿qué está pasando aquí? Ok, esta parte del body loop es la misma. Ahora, yo voy a hacer otro ciclo if. O sea, simple y sencillamente, yo voy a hacer otro ciclo if. En este caso, este otro ciclo if va a ser para una función llamada OR. Ok, ¿qué es una función OR? Una función OR es que si yo tengo la opción A y tengo la opción B, entonces yo puedo preguntar si A se cumple, hágalo, o si B se cumple. O sea, quiere decir que en el momento que se cumpla cualquiera de estas dos opciones, o sea, si la opción A es igual a 1, por ejemplo, haga tal cosa. Si la opción B es igual a 1, haga tal cosa. Entonces, en el momento que se cumpla cualquiera de las opciones, va a ejecutarse todo el cuerpo del ciclo if. Eso quiere decir una instrucción OR. O sea, se puede usar con más de dos variables. Sí, en este caso lo vamos a usar con dos variables, pero una instrucción OR, en este caso, lo que quiere decir es que si yo tengo dos variables, en este caso CTPSS y la variable indus, en el momento que cualquiera de las dos tome el valor de 1, se debe cumplir el ciclo. Ahorita es que a veces cuando uno ve esto no suena tan lógico, pero cuando estemos desarrollando alguna serie de programas, entonces le vamos a encontrar un poquitico más de lógica a la opción OR. Pero veamos un ejemplo. Imagínense que CTPSS, o sea que en la patilla 7 yo tengo un sensor
de temperatura 1. O sea, tengo el sensor de temperatura 1 y entonces, y en la patilla 6 tengo el sensor de temperatura 2. Para irle dando unas aplicaciones a nivel industrial. Entonces, yo quiero que en el momento que el sensor de temperatura 1 se active, me encienda un ventilador. O que en el momento que se encienda, que se active el valor de temperatura 2, se encienda ese mismo ventilador. Entonces, si lo vemos como una especie de dibujo, yo puedo decir que yo aquí tengo el ventilador y entonces este ventilador debe comenzar a girar si se activa el sensor 1 de temperatura o si se activa el sensor 2 de temperatura. Cualquiera de los dos debe activarme el mismo ventilador. Entonces, vamos a decir que aquí, supuestamente en la patilla 12, nosotros podríamos decir que en lugar de este diodito verde que tengo aquí en la patilla 12, que yo lo que tenga ahí sea precisamente un ventilador. O sea, este ventilador comenzaría a girar cada vez que se active el sensor 1 o el sensor 2. Pero vean que es el mismo ventilador. ¿Ven? Entonces, por eso el cuerpo del IF tiene que ser el mismo. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, la función OR es útil. Entonces, repito, entonces este sería un ciclo, pero ya no para una igualdad, sino para una función lógica que se llama la función OR, o que es lo mismo O. O quiere decir que puede ser que se active una o la otra. Cualquiera de las dos condiciones que se activen deberían echarme a andar al ledcito que yo tengo conectado en la patilla 12. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Fíjense que es la misma cosa. Yo tengo el ciclo IF. Este ciclo IF que está aquí, simple y sencillamente, se abre igual la condición, pero en este caso yo voy a tener aquí, dice, CTP-SS es igual a 1. O, vean que son dos líneas, o Indus es igual a 1. Entonces eso quiere, estas dos líneas que están aquí son las que representan a la función OR. O sea, ya el código lo interpreta que estas dos líneas que se ponen ahí es una función OR. O entonces, ¿qué es lo que entiende el microprocesador? Ya que entiende este microprocesador, entiende que si la variable CTPSS es igual a 1 o si la variable Indus es igual a 1, entonces debe ejecutar el cuerpo de el IF. Voy a volver a explicarlo de otra forma para que quede bien clarito. Para eso, voy a ponerlo aquí. Entonces, ¿cómo hago yo un IF de OR? Entonces, igual, IF, abro paréntesis, y entonces tengo que poner la variable. Voy a preguntar si esa variable es igual o igual a 1 en este caso. Ahora, este símbolo, dos líneas paralelas, quieren decir OR. Y después vuelvo a preguntar por la otra variable, digamos la variable número 2, que en este caso se llama Indus, y voy a decir que es igual a 1. Cierro. Entonces, esto que está aquí ahora es la condición que yo estoy preguntando. Entonces, estas dos líneas paralelas, el microprocesador lo entiende como una compuerta OR o una función lógica OR. Entonces él sabe, dice, si se cumple esta condición o se cumple esta otra, automáticamente, repito, automáticamente yo debo de ejecutar el cuerpo del IF. Si se cumple cualquiera de las dos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de correr el programa, repito, a la hora de correr el programa, entonces, si yo pongo la entrada 7 en 1 o pongo la entrada 6 en 1, automáticamente se tiene que estar encendiendo este LED. Y además, fíjense que yo aquí pongo que imprima la palabra amigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría si alguna de estas dos variables se pone en 1? Automáticamente corre este IF. ¿Por qué? Porque aquí precisamente el chiste de la OR es que cualquiera de las dos se activa y él funciona. Entonces, aquí lo que haría es imprimir en el monitor serial la palabra amigo, encender el LED 12, esperar un segundo, apagar el LED y volver a iniciar el ciclo. Así sucesivamente. Entonces vamos a probar esto, a ver cómo nos va en el simulador. Muy bien, acá en nuestro simulador
podemos observar que entonces tenemos el ciclo if comportado o configurado como un OR, producto de estas dos líneas paralelas, y entonces vamos a simularlo para ver los resultados. Activamos el monitor serial y podemos observar que si yo activo la entrada 7, inmediatamente comienza a parpadear el LED verde. En este caso estamos diciendo que activamos la patilla número 11 y la palabra adiós, ¿verdad? En este caso, entonces si yo borro acá, se sigue repitiendo el ciclo. Ahora apago el LED 7, apago la entrada 7 o pongo en 0 la entrada 7, entonces quiere decir que esta condición no se cumple. Ahora si yo pongo la 6, inmediatamente tengo el funcionamiento de nuevo del LED parpadeando y la señal del monitor serial funcionando. Entonces al regresar los dos a 0, vemos acá que entonces ya no se cumple la condición. ¿Por qué? Porque recuerden que la condición OR es para que cuando alguna de las dos variables cumpla su condición, entonces se ejecute. En este caso, CTPSS es igual a 1, sí, o CINDUS es igual a 1, sí. Entonces cualquiera de las dos que cumpla la condición nos va a poner a trabajar al circuito. Ahora rápidamente vamos a hacer un cambio. Vamos a decir aquí, entonces voy a cortar la simulación y vamos a decir aquí que yo lo que tengo ahora es una AND, ¿verdad? Una función AND. Entonces en el caso de la función AND, yo voy a quitar acá y voy a utilizar entonces el símbolo correspondiente seguido de uno del otro, y entonces en este caso acá lo que cambia es lo siguiente. En el caso de la función AND, que se usa con este símbolo, lo que vamos a obtener es que para que se cumpla el contenido, para que se ejecute el cuerpo del if, debe cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. Repito, deben de cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. Eso quiere decir que CTPSS debe ser igual a 1 y que INDUS debe ser igual a 1. Si no se cumple eso al mismo tiempo, no se ejecutaría el programa. Así que corrámoslo y vamos a ver cómo va. Entonces, acá tengo que en la entrada 7 yo la pongo en 1 y no se ejecuta nada. En el momento que yo ponga la entrada 6 en 1, vemos que vuelve a imprimir la palabra adiós en el monitor serial y de nuevo el LED verde empieza a parpadear. Eso es producto de que las dos condiciones se están ejecutando. Ahora, si yo alguna de las dos condiciones la pongo en 0, automáticamente va a dejar de parpadear el LED y va a dejar de imprimir en el monitor serial. ¿Por qué? Porque ya no se estarían cumpliendo las dos condiciones al mismo tiempo. Deben de cumplirse al mismo tiempo. Eso es una función lógica AND. Recuerden que la función lógica OR va a ser entonces que se cumple una o se cumple la otra. Por eso se le llama función lógica OR o la función lógica de O. Y en el caso de la AND tiene que cumplirse esta y esta. Entonces la AND también se llama AND, función lógica AND o función lógica I. ¿Por qué? Porque si las dos funciones no se cumplen al mismo tiempo, no vamos a poder ejecutar el cuerpo de no vamos a poder ejecutar el cuerpo de el if. Lo vemos aquí funcionando de nuevo. Tengo aquí el monitor serial. Entonces, por ejemplo, activo la condición 6, o sea, la entrada 6 en 1, no pasa nada. En el momento que las dos sean 1, automáticamente empieza a imprimir el texto que yo quería que imprimiera en el monitor serial, mientras que, repito, mientras que empieza a encender el LED un segundo y se apaga un segundo. En el momento que cualquiera de las dos condiciones se ponga en un 0, ya no hay ejecución de el cuerpo del if, porque la condición AND, esta condición, que es la condición AND, simplemente establece que por fuerza tiene que cumplirse que esta variable sea igual a 1 y que esta variable sea igual a 1 en el caso del ejemplo que estamos desarrollando.